Hola, buenas tardes. Como una de nuestras amigas me propuso que tratara el tema de los suicidios, y además encuentro que estaba muy relacionado también con el anterior tema de la agresividad, pues bueno, me he puesto las gafas primero porque voy a leer una serie de datos y después hablaremos sobre ello. Bueno, ya digo que está aquí mi perra allí haciendo sus soniditos con la pelota, que le encanta, porque cuando me pongo yo a hablar, ella pues también quiere. Vale, según el experto Nicolás Rodríguez, que es un experto en Big Data, no sé si os sonará el nombre porque ha estado alguna vez en televisión y Iker Jiménez también lo ha llevado alguna vez a su programa de Horizonte. Según el experto Nicolás Rodríguez, hasta el año 1850, algunos datos como edad, número de hijos y profesiones se podían y se pueden aún consultar en fuentes oficiales sin ningún tipo de problema. Pero a partir del año 2004 ya no es posible y es algo que le resulta como poco curioso. A partir del año 2004 se cortaron algunas variantes que no se han dejado dar. Bien. Del 2003 al 2019 hubo más suicidios de niños y jóvenes en la edad comprendida de 5 a 19 años que de homicidios por violencia machista. Del año 2020, en plena pandemia, en el 2020, en plena pandemia del COVID-19 y durante el confinamiento, en los 5 meses de que se dispone de datos oficiales, el suicidio subió en niños y adolescentes. Los intentos de suicidio en jóvenes aumentaron un 250% en la pandemia. En fin, como veis, los datos son muy preocupantes. De todas formas, parece que es una especie de táctica, a mi entender, muy estúpida, que está aconteciendo también ahora con el fenómeno del volcán en La Palma. Es decir, de obviar, con esto de no ser alarmista, pues no se informa. Y si no se informa, no se pueden hacer ni planes de prevención, ni se puede, no sé, hacer nada, porque no hay previsión ninguna, porque se oculta la existencia de un problema. Y en el caso de los suicidios está siendo muy alarmante. Es más, el otro día también se suicidó una persona en La Palma, ¿no? Y tampoco de eso no se ha hablado nada. O sea, vale. Hablábamos cuando dije, bueno, me voy a ir al libro de Konrad Lorenz, La agresividad, la agresión es el pretendido mal. Cuando habla de la naturaleza humana, y ya nos detuvimos en ello, hay algo que es una constante en el humano. El humano necesita luchar por su supervivencia. Es decir, esa es la vida del humano. La vida del humano no es una especie de vida contemplativa del lagarto puesto al sol, no. Hay que tener objetivos. Y lo que más le mantiene al ser humano, ¿no?, vivo, pues tiene que ver no con objetivos que se reduzcan a ganar dinero, a subir y competir con los demás y llegar más arriba en la escala social. No. En realidad, lo que al ser humano le mantiene vivo son los vínculos sociales. Hay 3 motivos por los cuales fundamentales, que sea uno quien fuere y tenga la genética que tenga y la fortaleza que tuviera. Si en un momento determinado de su vida, ¿no?, se le estropean 3 pilares, que son los vínculos familiares, los vínculos con los amigos
y el trabajo, seguro que se deprime. Vamos, cómo salga uno luego de eso es otra cuestión. Bien. Hay gente que piensa que, bueno, pues que solamente unos se hacen crack. No, es decir, si físicamente, por ejemplo, a uno le cae encima pues una hormigonera o qué sé, un asteroide, te mata, ¿no? Bueno, vale. Hay cosas que te pueden cortar una pierna, hay cosas que te pueden matar, hay otras que, bueno, que simplemente esa pierna rota no la pierdes porque con un yesito pues la recuperas. Bien. Esto psicológicamente es exactamente igual. Bien. El problema que tienen nuestros adolescentes, y además se da mucho más los suicidios en la gente que es más sensible, con falta de vínculos sociales, es decir, aislada. Añadamos además a esto, si uno es especial dentro, digamos, en el mundo, ¿no? Es decir, es alguien que mira un poco desde una perspectiva distinta y tiene una sensibilidad a veces muy fina. No se siente integrado en ningún grupo. Y es más, incluso ni siquiera quiere. Si esa persona, por ejemplo, en la adolescencia, no tiene vínculos familiares fuertes, peligro, alto voltaje. Si además en las redes sociales, porque es peculiar, añadámoslo a esto porque también se da mucho, ¿no? En el colectivo LGTBI el índice de suicidio suele ser alto y esto alarma. O sea, alarma porque significa que por el hecho de ser diferente, ¿eh? O sea, hay gente que, ay Dios mío, que azuza, ¿no? Que acosa, hacen grupito, puede ser presencial, pero es que ahora tenemos las redes sociales. Entonces, hay personas que no tienen un solo lugar seguro, ni siquiera cuando se van a su casa, porque el móvil, que todo el mundo lo tiene a disposición todo el rato, hace que estemos conectados con otras personas y de la que abren el móvil y ya tienen otra vez el acoso encima. Claro, el hecho además de no poder sentirse como miembro de un grupo y encima uno es acosado, y si por lo que sea la socialización no ha sido suficiente, porque bueno, uno se puede deprimir ya cuando uno decide suicidarse, es decir, que ahí sí que no es una cuestión racional, es una cuestión emocional. Ya pues tú hablar con alguien, lo que quieras, das 1000 charlas a la gente, que no. Que el asunto es una cuestión de socialización y de vínculo. Es decir, si esa persona no logra hacer un vínculo, a veces los perros son muy salvíficos para la gente que pasa trances o animales. Es decir, yo digo perros porque digamos es lo que más a mano solemos tener. Y se conecta bastante bien con los humanos, ¿no? Llevan toda la vida haciéndolo, ¿no? No sé, pueden ser caballos, no todo el mundo tiene acceso a los caballos tan fácilmente, ¿no? Es decir, animales sociales con los que podamos generar un vínculo. Evidentemente hay muchos, ¿no? Pero claro, no voy a decir un delfín, ¿no? Porque no está a nuestro alcance. Bien, si no existe ninguna vinculación afectiva, en un momento en el que además ni siquiera, por ejemplo, uno puede tener muy clara su identidad sexual, por ejemplo, y además te acosan por ello, pues ya tenemos ahí una bomba molotov. Pero puede ser también por múltiples motivos, es decir, porque el bullying, es decir, que el incremento ha sido muy grande y como la naturaleza humana es social, si uno no puede sentirse como parte de un grupo, ahí hay un problema grave. Imaginaros que además no tiene, digamos, vínculos afectivos fuertes con su familia. Imaginaros en una pandemia, es decir, que no puede salir de casa y en la red puede estar acosando continuamente. Bien. Terrible. Realmente, el problema más grave que encuentro yo es un problema de socialización deficiente. Y además es un problema de educación. Pero el problema de la educación, claro, cuando uno llega a adolescente y empieza a hacerse a sí mismo y se empieza a desvincular de los padres,
los que más peso tienen respecto de la conducta y de lo que uno va a imitar y de los objetivos que uno va a tener, tiene mucha influencia los iguales, no los adultos, ¿no? Que esto es algo que a mucha gente se les suele olvidar. ¿Por qué no cuentan ellos cuando les hacen bullying a los profesores y a los adultos? A veces nada. Pues porque de alguna manera lo que quieren es que les acepten como un igual dentro del grupo. Si ellos piden ayuda a veces a un adulto, el miedo del adolescente es que todavía se rían más de él. O sea, y esto lo tenemos que entender. Por eso tenemos que estar ojo a visor, porque es muy probable que ellos no nos informen. Pasa muchísimas veces, ¿no? Es más, por lo que a mí me han contado mis alumnos a lo largo de todo el tiempo que he sido profesora, cuando me dio por preguntarles por este tema, porque claro, cada vez era, digamos, se ampliaba mucho, o sea, más. Entonces dices, a ver, y entonces me quedé muerta, porque en una clase que tú das, por supuesto, que, en fin, no ves nadie especialmente peculiar, ¿no? Ni especialmente solo, ni especialmente... Bueno, pues prácticamente todos ellos, muchos, más chicas, habían sufrido bullying. Bueno, aunque en los últimos tiempos se iguala la cosa. Y entonces te quedas como pensando y dices, Dios mío de mi vida, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Bueno, que la infancia está muy abandonada. Entonces, cuando las mujeres salimos de casa a trabajar, y yo, por ejemplo, eso lo tuve clarísimo, que desde luego no me voy a dedicar a ser lo que se llama ama de casa, que es una esclava que además no tiene independencia porque no tiene dinero propio ni nada de nada y por tanto no puede tomar una sola decisión en su vida. Pero claro, no se ha pensado, no se está pensando en qué hacemos con la infancia, porque además se están contando muchas mentiras. Se están contando mentiras como mejor que los niños vayan desde los 0 años a la escuela. Bueno, es verdad. La socialización de un humano, ¿vale? Lo que necesita un niño de 0 a 3 años es un vínculo afectivo fuerte con al menos una persona adulta. Así de claro. A partir de los 3 años es cuando empiezan a socializarse. Si os fijáis, a los 3 años, es decir, realmente no hay una interacción real, efectiva entre los niños. Es decir, los niños se colocan la chapa uno a otro, ¿vale? Cada cual cuenta pues lo que le da la gana, pero escuchar, no. Digamos que es precisamente a los 6 años cuando existe ya el juego reglado y cuando las normas son importantísimas, ¿no? Y ya los códigos normativos y los códigos morales empiezan a funcionar a tope. ¿Qué pasa cuando un niño, ¿no? Hasta esa edad, bueno, pues primero quiero decir, o sea, que claro, si hubiera guarderías en las que hay, al menos, pues no sé, diría yo, ¿de cuántos niños se puede ocupar una persona para establecer un vínculo afectivo con ellos? De enanos, esta es una pregunta, ¿vale? Pues según cada cual y cada quien, pero desde luego no vale cualquiera. A partir de los 3 años, que es cuando formateamos, digamos, ya en la escuela a los niños, ya no solamente juegan, no solo se les cuida, sino que, bueno, debería ser, o sea, que al menos se hablara con ellos, pudieran, digamos, establecer, digamos, una primera base para lo que va a ser después la socialización, de verdad, que es a partir de los 6 años. Si de 0 a 3 años están absolutamente llevados y traídos de aquí para allá como paquetes, que además tampoco se ha establecido en ellos el tiempo necesario de la conversación humana para que aprendan bien a hablar, a ver el tránsito de la palabra, es decir,
cuando yo me paro para que tú hables, ¿no? Y mientras tanto, cuando tú hablas yo te escucho. Es decir, hay una serie de cuestiones que son claves y que, bueno, ellos aprenden a hablar imitando, de manera que hay que hablarles. A partir de los 3 años, es verdad que cuando son muy pequeños, uno tiene que hablarles lo más exagerante posible, como hacemos a veces con nuestros perros. Pero a partir de los 3 años, ya ellos ya han adquirido el habla. Por lo tanto, esta especie de sonidos, y el niño, qué más crecido, y cambiar la voz les sienta fatal. Cosas que tampoco se tienen en cuenta. Bien. Los mejores de la tribu y la selección mejor, ¿no? Dentro de los educadores tendría que estar en estas etapas, es decir, antes de la pubertad. Antes de la pubertad, los maestros tendrían que ser los encargados, es decir, la gente mejor de la tribu es la que tendría que estar en estas etapas, porque no solamente va a estructurar la cabeza lingüísticamente, numéricamente, estéticamente, éticamente, es que es el primer formateo. Es decir, el valor de un maestro es muy grande. De hecho, además ellos son esponjas. Tanto es así que a mí me llama mucho la atención que precisamente en esas etapas, pues el personal esté preparado solamente con 3 años de todas las materias, cuando con 5 años, bueno, ahora ya se ha rebajado todo, ¿no? En una sola uno está muy pez. Entonces yo creo que aquí habría que invertir, ¿no? Las prioridades. Es decir, a una persona no le estropea nunca un profesor de la universidad, pero un maestro sí que cuida almas o destroza almas. O sea, un maestro es muy importante. Bien. El profe es importante también en la pubertad y en la adolescencia, pero diría que menos que un maestro. El maestro es más importante. Bien. Yo recuerdo a mis maestras y con mucha devoción, ¿no? A las que les debo mucho, no solamente la paciencia, ¿no? Sino que me enseñaran. Es que recuerdo, no sé, estar en el pupitre y escuchándoles y cómo te corregían y cómo ibas aprendiendo y no sé, normalmente además lo común es que los niños quieran mucho a sus maestros. Es más raro que los adolescentes quieran mucho a un profe, a veces pasa, pero no suele ser lo común. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque claro, con tanta deficiencia de viaje, lo que está aconteciendo es que los cerebros, digamos, los muebles de la cabeza no van bien, no van bien puestos. Luego hay una especie de competencia muy grande, porque los padres se empeñan en no conocer a sus hijos y que todos tienen que ser ingenieros, médicos, que a mí me parece. Y además todos tienen que hacer extraescolares. Tienen que ir a inglés, a ballet, a no sé qué, tal, independientemente de las potencias, las habilidades, los gustos de los niños. Es que hay que conocer también a tu hijo y el maestro tiene que conocer también al niño, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno se está educando, es decir, el cerebro va muy bien en aquello que a uno se le da bien, ¿no? Y va todo muy rodado. Tampoco conviene meterse a tareas en las que uno se está petando continuamente, se está bloqueando, no tira para adelante, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta muy mucho. Y luego además, es decir, que es que cada ser humano es muy único. Es decir, el desastre, ya lo decía también en el anterior vídeo, es no conocerse a uno mismo. Es que uno puede ser muy grande en algo independientemente de la consideración social que haya. Es decir, es que no se mira muy bien quién es quién, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Y si uno es un maravilloso bombero, ¿no? Que salva gente,
y tiene una familia que se empeña en que sea, yo que sé, abogado. No tiene nada que ver con sus potencias. Incluso diría sus habilidades y no me gustaría emplear el término esencia ni nada de esto, ¿no? Pero es que no todos estamos diseñados para ser lo mismo. O sea, esto parece que se nos olvida. O sea, y a mí me parece gravísimo. Más que aburrimiento que todo el mundo fuera igual. Pues no. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que sí, yo me he perdido. Es decir, no sé muy bien quién soy. ¿Para qué valgo? Tengo una confusión muy grande respecto de muchas cosas. Porque cada vez los adultos hablan menos con los jóvenes. Viven muy aislados, ¿vale? Y además muy en guetos, es decir, los de la misma edad con los de la misma edad. Uno aprende siempre cuando está con gente de distinta edad. Yo aprendo mucho, he aprendido mucho de mis alumnos y he aprendido mucho de los viejos. O sea, probablemente a veces no es, de quien más aprendes no es de la gente que tiene tu misma edad y tu misma condición. No, porque es un poco un igual, demasiado igual. Entonces, si no tienen objetivos claros, aislamiento que ya tenían pues en la pandemia mucho más agudizado. Solo hace falta, en fin, que le añadas, no quepo en ningún grupo, pero es que además se burlan de mí. Y además, como me estoy creyendo la mentira más gorda, que todo el mundo que sube sus fotos en Instagram tiene una vida maravillosa y además son todos guapísimos, pues bueno, es que anda que si te toca ser un poco más feo de lo normal, es que estás condenado a no poder subir una puñetera foto tuya, o sea, pero claro, como todo el mundo la sube, es decir, ¿qué pasa? Que tampoco cabes en ese grupo. En fin, hay muchísimas variables, ¿no? Luego, el tema de los juegos, es decir, los juegos, bueno, pues son modas, ¿no? Se ponen de moda. Hablábamos el otro día del juego del calamar, pues claro que va a dar mucho que hablar, es decir, claro, es decir, porque nosotros no hemos preparado, o sea, a nuestros adolescentes para eso, y eso sí que lo van a ver. Desgraciadamente, la desgracia es que lo vean también los niños, que no tienen todavía muebles en la cabeza para poder entender, discriminar, sino que solamente son imitadores. Entonces, claro, ahí si imitan sin más, pues malamente. Pero los adolescentes tienen que tener ya criterios, es decir, los adultos tenemos que explicar las cosas, hablar con ellos, interaccionar, ¿no? Sin... Porque claro, si les da por prohibir, ya os digo yo, que el incremento va a ser mucho mayor. ¿Y dónde se da por...? Claro, si tú unes, no sé lo que voy a estudiar, no tengo muy clara mi orientación sexual, no quepo en ningún grupo, hay gente que se burla de mí, no tengo vínculo fuerte afectivo ni con mi familia, es decir, ni padres, ni con los hermanos. Pues tenemos un problema. Vale. Yo ya estaba muy preocupada hace ya tiempo cuando se pusieron de moda los botellones. Es decir, la primera vez que yo vi a jóvenes, adolescentes y más pequeños y preadolescentes y a veces hasta niños de la segunda infancia con unas bolsas con botellas con alcohol para salir de fiesta y el objetivo era emborracharse, digo, ostras, se aburren mucho, lo pasan fatal, es decir, no quieren estar conscientes, quieren anular su conciencia, que es una forma de suicidarse de alguna forma, ¿no? Y dices, bueno, quiero desaparecer. Es decir, no puedo con mi vida, o sea, lo que tengo en mi cabeza me destruye. Luego,
quiero anestesiarme, ¿no? Esta especie de consumo loco, ¿no?, de todo tipo de sustancias y además de probar experiencias nuevas, significa que no hay muebles dentro, es decir, no hay un dentro. No son capaces de reflexionar qué hemos hecho con estos niños, Dios mío. Que una sociedad... A ver, los abuelitos, todos hacinados, pues hay que decir en la pandemia, o sea, qué lujazo de civilización. Dejarlos abandonados, muriendo, ¿no?, de una forma espeluznante. Ese es nuestro pasado. Y ya vemos cómo los tenemos. Nuestro futuro son los niños. Ya vemos cómo están. Muchos de ellos, ya habla también en algún vídeo anterior, del síndrome de hiperactividad. Es decir, claro, es que cuando no hay un dentro no se reflexiona, es decir, uno no se puede parar, es decir, es que no son capaces de estar solos sin nada. Si tienen que estar con cascos o con algo, escuchando algo, es decir, tienen que tener estímulos continuos, o sea, si no, no pueden soportar la existencia, ¿no? El ritmo de la vida de un humano, ¿no?, es el ritmo del corazón, claro, así que acabamos estos cardíacos, ¿no? Entonces, estamos viviendo con una aceleración tal, el cerebro va a una velocidad tal que no acompaña a otras constantes vitales, ¿no? Esto es así desde hace ya tiempo, ¿no? Hay una superficialidad, pero enorme, es decir, es que la mayor parte de los adolescentes son muy superficiales. Hay una serie de contradicciones que a mí siempre me han llamado poderosamente la atención. Escuchar unas músicas a veces de reggaetón, o sea, que no lo digo por el ritmo, a cada cual le gusta el ritmo que tenga su body, pero las letras, que son de un machista, algunas que es de flipar. Entonces ves niñas que, en fin, se convierten en objetos, ellas, a sí mismas, es decir, su único empeño es la decoración y subir fotos de su culo y sus tetas no sé, y dices, pero por Dios, ¿qué desquicio es este? Y entonces el sexo es... Nosotros, nuestra cultura además judeo-cristiana de base, pues no es, por ejemplo, como la cubana, es decir, ahí hay una ruptura muy, quiero decir, hay una ruptura muy grande entre lo que está en el pozo cultural y después que estos niños el sexo se lo toman como si fuera como es un caramelo o un chupa chups. Y no está fundamentado en ningún tipo de, digamos, de cultura, de valores o de tradición, ¿vale? Entonces, por eso se desnortan. Es decir, bueno, si se trata de una cultura en que todo el mundo, ¿no? O sea, bueno, pues el sexo es algo mucho más banal que en otras, pues no existía esa problemática. Porque además normalmente, por ejemplo, he puesto esto de Cuba porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención la capacidad tan alta de socialización que tienen, ¿no? Y digamos, en fin, es muy difícil que un cubano pase miseria sexual, ¿no? En nuestro mundo sí. Pero una cosa es esa gran capacidad de socialización, ¿no?, que tienen, que no tenemos aquí y que no tienen nuestros jóvenes, ¿no?, y que entonces no pueden distinguir bien, ¿no?, entre qué es lo que pretende, que ahí no hay base cultural. Entonces se pierde. Es como, en fin, uno, no sé, los indios norteamericanos o los chamanes de algunas tribus que han fumado peyote para reunirse con sus espíritus, pues tienen un entrenamiento, es decir, hay una base cultural muy fuerte y además no lo puede hacer todo el mundo, solamente lo puede hacer algunos, los iniciados, y además hay maestros para eso. Entonces existe toda una tradición cultural que hace que no pierdan la cabeza, es decir, es que no todo el mundo puede hacerlo, ni se puede hacer sin ningún tipo de objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, cuando el cantante de Doors, y me viene a la cabeza porque me parecía tan bueno un poeta, pues nada, le daba el peyote así, alegremente, pues acaba perdiendo la cabeza. Que pasa lo mismo con la marihuana y con el hachís. Entonces, claro, si mezclamos luego ya hachís, marihuana, tal, cual, es decir, a veces también entra otra variable,
que resulta peligrosa, es decir, cuando una cabeza no está hecha, pero además que no está hecha ni a nivel físico, fisiológico, es decir, un cerebro no está constituido pues hasta los 22 años, por poner una fecha, 22, 23. Entonces, jugar con determinadas sustancias pues hacen que se altere toda la química del organismo, y entonces, pues bueno, se generen una serie de impulsividades muy grandes. Y luego, vuelvo al inicio cuando he dicho que, claro, la tristeza es la otra cara de la agresividad. Cuando uno se frustra mucho y constantemente, es decir, cuando uno se encuentra en un callejón sin salida, una y otra vez, y pasa el tiempo, es decir, uno, al principio, uno se rebota, está toda la ira, cuando hay algo que es importante que salga bien y no sale, ¿no? Y no. Esa ira inicial, cuando no tiene salida, y hablamos de eso, si no la puedes derivar hacia ninguna parte, si no la puedes canalizar, se queda dentro y se convierte en tristeza. Entonces es cuando te deprimes. Nosotros cuando estamos en las batallas no nos deprimimos, no podemos. Cuando termina la batalla, y depende cuál sea el resultado, pues entonces es cuando va para abajo. Pero, pues yo digo que la tristeza está muy en relación con una agresividad no derivada. Es decir, nosotros nos ponemos agresivos cuando estamos frustrados. Y aquí hay otro tema. Y es que ahora, como tiene el personal por costumbre no decir no nunca a los niños, para que no se frustren, pues luego, claro, tampoco tiene las dosis pequeñas que van conformando una cierta capacidad y resistencia a la frustración. Pues ir sumando variables, o sea, quiero decir, estamos hablando de poca socialización, mucha frustración al final. Han pasado poca pero bueno, cuando uno le permite no frustrarse, en realidad es un frustrado continuo, ¿eh? O sea, quiero decir, porque acá cuando ya consigues lo que quieres, vas a montar otra pataleta, o sea, enseguida, o sea, quiero decir, no vas a encontrar calma ni serenidad, vas a seguir en esa situación, digamos, de impulsividad, ¿no? Y por lo tanto, te vas a frustrar. Bien. Si no se tiene un vínculo afectivo fuerte, que cada vez se hace menos, entre la propia familia. Si las familias además, bueno, son, digamos, con menos número de gente, ¿no? Entonces, los referentes son menos, ¿no? Si eres un hijo solo, no tienes hermanos, o tienes un hermano pero no te llevas, sabe Dios, no te llevas bien, pues claro, y si no te ves con tus primos y estás solamente con dos personas, y esas dos personas pues no te sientes comprendido o no te sientes querido o vete tú a saber qué, pues claro, tenemos pocos referentes, pocas posibilidades de hacer vínculos afectivos fuertes. Por eso es tan importante, yo siempre les he dicho a mis alumnos, la amistad en la adolescencia. La amistad salva mucho, porque cuando encuentras un amigo, ¿no?, encuentras a alguien que te acompaña a la hora de mirar el mundo, ¿no? Y yo qué sé, esas miradas cómplices, esas sonrisas al mismo tiempo, esas carcajadas, ¿no?, por lo mismo, ¿no?, generan, digamos, una... Es que es una recarga de energía, ¿no? Pero claro, si no hablamos a los niños de pequeños y a los adolescentes después, que es cuando se pueden hacer amistades, es las de verdad, a lo que llamamos amistad propiamente dicha, ¿no?
donde un individuo no es sustituible por otro, como en los juegos, ¿no? Que bueno, te falla un compañero de juego, pues tienes otro, pero el amigo no es sustituible, es un individuo insustituible. Si esto no son capaces de hacer, porque se menean en un mundo absolutamente superficial, donde hoy están con uno, mañana con otro, tal y que cual, y se mosquean a la mínima, no se fortalecen, digamos, los vínculos, no se resiste, el que bueno, se ha enfadado, pues bueno, ya hablaré, sino que lo mandas a la mierda, es que hay muchas variables. Y luego ya el colmo. El colmo es que también nuestros maravillosos políticos y gestores de la vida pública tienen una desatención por la infancia, la adolescencia y la vejez, que es un cromo total. Entonces dices, no tenemos pasado, no tenemos futuro, ¿qué mierda de presente? Es un presente que no tiene capacidad de proyectar a los niños, los adolescentes. ¿Qué proyección van a tener? Es decir, ¿qué esperanza de futuro? Es decir, con tanto cataclismo que están viendo. Es decir, el cambio climático, los volcanes, la pandemia, crisis económica, no pueden salir de casa ni independizarse, cuando terminan la carrera no encuentran un trabajo y los tienen esclavizados después trabajando por 2 pelas, no pueden ni alquilar un piso, no pueden tener una familia, tener una criatura, imposible, ¿eh? O sea, no se puede, o sea, no les da la vida. Entonces, claro, ¿cómo van a proyectarse en el futuro? Tienen mal amueblada la cabeza porque se la hemos amueblado mal, ¿vale? Les hemos dejado sin futuro, una mierda de mundo que flipa. No hay comunicación con ellos. A lo máximo, todo el rato son quejas de que son una banda de taraos y una banda de subnormales. Pues me contaréis, lo dirán muy, muy crudo, ¿no? Y en esas estamos. Pues un besito a todos. Y no os olvidéis, por favor, si os parece bien, el darle al like es por un problema del posicionamiento de los vídeos, ¿no? Y para poder seguir haciendo esto. Y suscribiros, si os parece también bien, y darle a la campanita, que es cuando yo subo un vídeo, os avisa YouTube de que hay un nuevo vídeo, ¿vale? Y por supuesto, o sea, cualquier propuesta que me hagáis sobre cualquier tema que yo pueda tratar, ¿no? Pues encantada de la vida. Un beso muy grande. Hasta la próxima.